Hola a todos. Bienvenidos a esta inmersión profunda en los cuentos de Beedle el Bardo. Parecen cuentos para niños, ¿verdad? Pero esconden mucho más. Hoy vamos a descubrir cómo estos cuentos, escritos supuestamente por un mago del siglo XV, nos dan pistas sobre la cultura mágica y las tensiones sociales, incluso dilemas éticos que enfrentan los magos. Exacto. Y es fascinante porque, aunque parezcan simples, encontramos conexiones con los cuentos de hadas tradicionales. Ojo. Hay una diferencia. ¿Ah, sí? Sí, una diferencia clave. En los cuentos de Beedle, la magia no es la raíz de los problemas. ¿En serio? Interesante. Los magos y las brujas son tan humanos como cualquiera, con defectos y virtudes. Eso me llamó mucho la atención. En los cuentos de hadas Mogul siempre hay una bruja malvada o un hechizo que causa problemas. Aquí los magos mismos son los que meten la pata. Precisamente. Tomemos como ejemplo el mago y el caso Saltarín. Un mago hereda un caldero mágico de su padre, pero es tan egoísta que se niega a usarlo para ayudar a otros. ¿Y qué pasa? El caldero cobra vida propia y lo obliga a enfrentar el sufrimiento de sus vecinos. Sí. Recuerdo los ruidos, los llantos, incluso vomitaba cosas horribles. Era una imagen fuerte, sobre todo para un cuento infantil. Beedle nos está mostrando las consecuencias de la indiferencia y egoísmo. Pero hay algo aún más interesante. ¿Qué cosa? Existe otra versión de este cuento. ¿En serio? Una más oscura, donde el caldero protege al mago. ¿Protege? ¿De qué? De los mogues. De los mogues que quieren hacerle daño. Espera, un mismo cuento con dos versiones tan distintas, ¿cómo es posible? Es un reflejo de las tensiones históricas entre magos y mogles. Imagínate un mago en el siglo X, cuando la persecución mágica está en su apogeo, Muchos magos se aislaron, ¿no? para protegerse. Y esta versión revisada del cuento refleja ese miedo y desconfianza. Hacia los mogles. Ya entiendo. Es como si el cuento se adaptara a los miedos de la época. En la original, el mago aprende la importancia de la compasión. Ajá. Y en la revisada, se justifica la separación y el miedo hacia los mogles. Exactamente. Y si nos fijamos en figuras como Brutus Malfoy, él creía que los magos que simpatizaban con los mogles tenían magia débil. Tenía ideas bastante radicales. Y vemos cómo estas ideas sentaron las bases para la supremacía de la sangre pura dentro del mundo mágico. Wow. No me había dado cuenta de esa conexión. Es increíble cómo un simple cuento puede revelar tanto sobre la historia y las tensiones dentro del mundo mágico. Y eso es solo el comienzo. Cada cuento de Beedle nos ofrece una ventana a su mente, a sus preocupaciones, a su visión. ¿Te parece si exploramos la fuente de la buena fortuna? Por supuesto. Recuerdo que esa historia me pareció muy inspiradora, con las 3 brujas y el caballero buscando la fuente mágica. Pero ¿qué hay detrás de esa búsqueda? ¿Qué nos dice Beedle sobre la buena fortuna? Bueno, ahí está la clave. La historia nos presenta la búsqueda de la fuente mágica. Pero al final descubren que la verdadera fortuna no viene de la magia, No. sino de la superación personal, el apoyo mutuo y la perseverancia. La fuente es solo una metáfora. Es cierto. Al final, Asha, Alteda y Amata logran sus objetivos. No por la magia de la fuente, sino por su propio esfuerzo y trabajo en equipo. Y no olvidemos la anécdota de Dumbledore, intentando adaptar este cuento a una obra musical. En Hogwarts, un completo desastre, con Ashwinder incluido. ¡Ya! Sí, un verdadero caos mágico. Pero más allá de las risas, es interesante cómo Lucius Malfoy intentó prohibir este cuento. En Hogwarts, ¿Por qué? porque promovía la unión entre magos y muggles. Cierto. Otro ejemplo de cómo las tensiones sociales se reflejan en la interpretación de los cuentos. Me pregunto si Beedle habría previsto esta controversia. Es difícil saberlo, pero su defensa implícita de la unión entre magos y muggles, a través de personajes como Amata y Cerdes Ventura, nos da una idea de su visión, bastante progresista para la época. Sin duda. Y la respuesta firme de Dumbledore a Malfoy, defendiendo la diversidad del mundo mágico, nos muestra la importancia de proteger la libertad de expresión y el acceso a la información. Dumbledore, siempre un paso adelante. Exactamente. Y hablando de historias que nos hacen reflexionar, ¿qué te parece si nos adentramos ahora en el lado más oscuro de los cuentos de Beedle? Con El corazón peludo del brujo. Claro, recuerdo que esa historia me dejó una sensación inquietante. La imagen del brujo guardando su corazón en un cofre, para no sentir amor. Es escalofriante. Es una imagen poderosa, ¿verdad? Ah. Pero lo interesante es que va más allá de lo espeluznante. Nos habla de la represión emocional, de cómo intentar negar nuestra humanidad, nuestra capacidad de amar, de sufrir, puede convertirnos en monstruos, incluso sin magia. Es como si Beedle nos estuviera diciendo que intentar ser invulnerable nos puede llevar a perder nuestra propia humanidad. Y al final, el brujo termina destruido por su propio corazón. Exactamente. Es una lección sobre las consecuencias de manipular nuestras emociones y negar nuestra vulnerabilidad. Y lo que es aún más fascinante es la conexión con el concepto de Horrocrux,
Te refieres a lo que hizo Voldemort, Ajá, para dividir su alma exacto. y alcanzar la inmortalidad. Tanto el brujo del cuento como Voldemort intentan dividir algo que no debe ser dividido. El corazón en un caso, el alma en el otro. Y ambos pagan un precio terrible por su arrogancia. Es cierto, ambos buscan la invulnerabilidad, aunque de maneras diferentes, y terminan corrompidos por su propia magia. Precisamente. Es como si Beedle, siglos antes de Voldemort, ya nos estuviera advirtiendo sobre los límites de la magia Y y la importancia de aceptar nuestra mortalidad. es una lectura profunda. Y nos da una idea de la complejidad de la mente de Beedle. Ahora, después de tanta oscuridad, ¿qué te parece si nos adentramos en un cuento un poco más ligero? Babbity Rabbity y su cepa carcajante. Me parece perfecto. Ese cuento siempre me ha encantado por la astucia de Babity, desenmascarando al falso mago. Es una historia llena de ingenio y humor. Sí. Y la escena de Babbity, transformada en conejo, saliendo de la cepa, es genial. Pero hablando de magia, en este cuento, la magia que usa Babbity parece bastante realista, en comparación con otros cuentos. Sí. Por ejemplo, no puede revivir a los muertos. Es cierto. Y eso nos lleva a una pregunta que planteamos al principio. ¿Son los magos de los cuentos de Beedle más proactivos que los de los cuentos mogles? En el caso de Babity, sin duda, ella toma la iniciativa, protege la comunidad mágica y desenmascara al impostor. Y su transformación en conejo nos introduce al concepto de los animagos, magos que pueden convertirse en animales. Me pregunto si Beedle se inspiró en algún animago real para crear a Babbity. Algunos creen que se basó en Lisette de Lapin, una hechicera acusada de brujería en el siglo XV. Se dice que escapó de la cárcel transformada en conejo, e incluso llegó a ser consejera del rey de Inglaterra. Increíble. La historia de Babbity, entre la fantasía y la realidad, nos muestra que la magia siempre ha estado presente. Y nos recuerda que los magos, a pesar de su poder, también están sujetos a las leyes de la naturaleza. Y que la verdadera magia como la de Babity no se trata solo de poder, sino de sabiduría, astucia y valentía. Muy bien dicho. Y hablando de valentía, no podemos terminar esta inmersión sin analizar la fábula de los tres hermanos, el cuento más famoso de Beedle, la historia de los tres hermanos que se enfrentan a la muerte y reciben la varita de Saúco, la piedra de la resurrección y la capa de invisibilidad. Un cuento que ha cautivado generaciones de magos y muggles, con sus temas de la muerte, el destino y la búsqueda del poder. Y con objetos mágicos tan poderosos, cada hermano elige un camino diferente, con consecuencias que revelan su carácter y su visión del mundo. El hermano mayor, ambicioso, elige la varita invencible. El hermano mediano, incapaz de aceptar la pérdida, elige la piedra para revivir a los muertos. Y el hermano menor, humilde y sensato, elige la capa, que lo oculta de la muerte. Y solo el hermano menor, al comprender que no puede vencer a la muerte, logra vivir una larga vida en paz, una lección profunda sobre la aceptación de nuestra mortalidad y la futilidad de la búsqueda del poder absoluto. Es curioso cómo este cuento, a pesar de su mensaje de humildad, ha dado lugar a la leyenda de las reliquias de la muerte, objetos que supuestamente otorgan poder sobre la muerte. Es una muestra de cómo las historias, al ser transmitidas de generación en generación, pueden ser reinterpretadas y distorsionadas. La leyenda, al prometer la inmortalidad, contradice la moraleja original del cuento. Es como si los humanos, incluso en el mundo mágico, no pudiéramos resistir la tentación de creer en la posibilidad de vencer a la muerte. Es una reflexión muy profunda. Beedle, a través de este cuento, nos invita a cuestionar nuestras propias creencias sobre la vida, la muerte y el poder. Y nos recuerda que al final lo que realmente importa es cómo vivimos nuestras vidas, no cómo intentamos prolongarlas. Exactamente. Y con esta última reflexión, creo que hemos llegado al final de la primera parte de nuestra inmersión en los cuentos de Beedle el Bardo. Ha sido un viaje fascinante. Hemos explorado la magia, la historia, las tensiones sociales y los dilemas éticos que se esconden en estos relatos. Y aunque hemos llegado al final de esta primera parte, la conversación continúa. Así es. Los cuentos de Beedle, a pesar de su aparente sencillez, nos invitan a reflexionar sobre temas profundos, universales. Es verdad. Y lo que me fascina es cómo a través de estas historias, Beedle nos muestra que la magia no es solo hechizos y pociones, sino que está entrelazada con la historia, la cultura e incluso la psicología de los magos. Completamente de acuerdo. Los cuentos actúan como un espejo, reflejando las preocupaciones y creencias del mundo mágico a lo largo del tiempo. Y precisamente por eso me gustaría retomar algo que mencionamos antes, sobre el corazón peludo del brujo y su conexión con los Horcruxes. ¿Podrías profundizar un poco más en esa idea? Es un tema que me ha dejado pensando. Claro que sí. Lo que me parece fascinante es que Beedle, sin saberlo, estaba explorando un concepto, que siglos después se convertiría en una de las prácticas más oscuras de la magia. La creación de Horcruxes. Tanto el brujo del cuento como Voldemort buscaban la invulnerabilidad.
aunque de diferentes maneras. Claro. El brujo al separar su corazón, Voldemort al dividir su alma. Y ambos terminan corrompidos por su propia magia. Es como si esa búsqueda de la inmortalidad, esa negación de la propia muerte, tuviera un costo terrible. Exactamente. La búsqueda de la inmortalidad a través de medios no naturales tiene un costo. En el caso del brujo, la pérdida de su humanidad, su capacidad de amar, de sentir. En el caso de Voldemort, la fragmentación de su alma y su eventual destrucción. Es como si Bill nos estuviera advirtiendo, desde hace siglos, sobre los límites de la magia y la importancia de aceptar nuestra mortalidad. Es una lectura muy profunda del cuento y nos da una idea de la complejidad de la mente de Bill. Y ahora, después de tanta oscuridad, ¿qué te parece si pasamos a un relato un poco más ligero? Claro, ¿Qué me dices de Babity Rabbity y su cepa carcajente? con gusto. En este cuento, un rey necio que desea monopolizar la magia contrata a un charlatán que se hace pasar por mago. Babity, una lavandera que en realidad es una bruja, lo desenmascara. Con su ingenio. Y astucia, sí. Recuerdo que me encantó la escena en la que Babity, transformada en conejo, sale de la cepa. Del árbol. Y deja al rey con la boca abierta. ¡Qué lección de humildad! Para el rey y para lo falso mago. Lo que me parece interesante de este cuento es que, a diferencia de los anteriores, la magia descrita se ajusta casi por completo a las leyes mágicas conocidas. Babity, a pesar de ser una bruja poderosa, no puede revivir a los muertos. Y esto nos lleva a una de las preguntas que planteábamos al principio. ¿Son los magos de los cuentos de Beedle más proactivos que los de los cuentos muggles? En el caso de Babity, sin duda. Es ella quien toma la iniciativa para proteger a la comunidad mágica y desenmascarar al impostor. Y su transformación en conejo nos introduce al concepto de los animagos, un tipo de magia que requiere gran habilidad y control. Precisamente. Y la figura de animago nos invita a reflexionar sobre la conexión entre los magos y la naturaleza. No se trata solo de dominar la magia, sino de comprenderla y vivir en armonía con ella. Totalmente. Me pregunto si Beedle se basó en algún animago real para crear a Babity. ¿Se sabe algo sobre eso? Algunos historiadores creen que se inspiró en la figura de Lisette de Lapin, una hechicera acusada de brujería en el siglo XV. Se dice que Lisette escapó de su celda, transformada en conejo, y que incluso llegó a ser consejera del rey de Inglaterra. Increíble. La historia de Babity, entre la fantasía y la realidad, nos muestra que la magia siempre ha estado presente, de una u otra forma. Y nos recuerda que los magos, a pesar de su poder, también están sujetos a las leyes de la naturaleza. Y que la verdadera magia, como la de Babity, no se trata solo de poder, sino de sabiduría, astucia y valentía. Muy bien dicho. Y ahora, para concluir esta inmersión en los cuentos de Beedle el Bardo, no podemos dejar de hablar del cuento más famoso, el que incluso ha trascendido el mundo mágico para llegar al mundo mogul, la fábula de los tres hermanos. Es un relato que ha cautivado a generaciones de magos y muggles, con sus temas de la muerte, el destino, y la búsqueda del poder, y con objetos mágicos, tan poderosos como la varita de Saúco, la piedra de la resurrección y la capa de invisibilidad. La historia nos presenta a tres hermanos que al enfrentarse a la muerte reciben estos regalos. Cada uno de ellos elige un camino diferente, con consecuencias que revelan su carácter y su visión del mundo. El hermano mayor, ambicioso y sediento de poder, elige la varita invencible. El hermano mediano, arrogante e incapaz de aceptar la pérdida, elige la piedra, que revive a los muertos. Y el hermano menor, humilde y sensato, elige la capa, que lo oculta de la muerte. Y solo el hermano menor, al comprender que no puede vencer a la muerte, logra vivir una larga vida en paz, una lección profunda sobre la aceptación de nuestra mortalidad y la futilidad de la búsqueda del poder absoluto. Es como si Beedle nos estuviera diciendo que la verdadera sabiduría está en aceptar nuestros límites, en comprender que la muerte es parte de la vida. Es curioso cómo este cuento, a pesar de su mensaje de humildad, ha dado lugar a la leyenda de las reliquias de la muerte, objetos que supuestamente otorgan poder sobre la muerte. Es como si, a pesar de la moraleja del cuento, no pudiéramos resistir la tentación de creer en la posibilidad de vencer a la muerte. Es cierto, la leyenda, al prometer la inmortalidad, contradice la moraleja original del cuento. Es como si los humanos, incluso en el mundo mágico, no pudiéramos resistir la tentación de creer en la posibilidad de vencer a la muerte. Es una reflexión muy profunda. Beedle, a través de este cuento, nos invita a cuestionar nuestras propias creencias sobre la vida, la muerte y el poder. Y nos recuerda que al final lo que realmente importa es cómo vivimos nuestras vidas, no cómo intentamos prolongarlas. Exactamente. Y con esta última reflexión creo que hemos llegado al final de nuestra inmersión en los cuentos de Beedle el Bardo. Ha sido un viaje fascinante. Hemos explorado la magia, la historia, las tensiones sociales y los dilemas éticos que se esconden en estos relatos. Hemos visto cómo estos cuentos, aparentemente sencillos, nos ofrecen una profunda reflexión sobre la naturaleza humana,
la magia y el poder. Y aunque hemos llegado al final de este episodio, Luca Mercani, la conversación continúa. Porque al final estos cuentos no son solo historias, son reflexiones sobre la vida misma. Así es. Y lo más interesante es que cada lector puede encontrar sus propias interpretaciones, sus propias conexiones con el mundo real. Exacto. Por eso me encanta releerlos de vez en cuando. Cada vez descubro algo nuevo, una capa de significado que no había notado antes. Es como si los cuentos crecieran con nosotros. No, A medida que maduramos, nuestra perspectiva cambia y los vemos con otros ojos. totalmente. Y creo que eso es lo que hace a los cuentos de Beedle el Bardo tan especiales. No son solo historias para niños, son historias para la vida. Nos hacen pensar, nos hacen cuestionarnos, nos hacen soñar. Sí, lo hacen a través de la magia, que en el fondo es una metáfora Sí, de la imaginación, del poder de nuestras ideas y nuestras acciones. es cierto. Y si lo pensamos bien, la magia está presente en nuestras vidas, de muchas maneras. No necesitamos una varita para hacer magia. Podemos hacer magia. Con nuestras palabras, con nuestras acciones, Ujú. con nuestra creatividad. Completamente de acuerdo. La magia está en la capacidad de transformar el mundo que nos rodea, de hacer el bien, de crear belleza, de conectar con otros. Y creo que Beadle a través de sus cuentos nos invita a descubrir esa magia que vamos dentro, a usarla con sabiduría, con responsabilidad y sobre todo con amor. Es un mensaje poderoso, ¿no? Y lo mejor es que nos lo transmite a través de historias que nos cautivan, que nos hacen reír, que nos hacen llorar, que nos hacen reflexionar. Exactamente. Y ahora, para concluir esta inmersión en los cuentos de Beadle el Bardo, me gustaría dejarles con una pregunta, para que reflexionen. A lo largo de ese episodio hemos visto cómo los magos y brujas de estos cuentos se enfrentan a desafíos, toman decisiones y en algunos casos cometen errores. Pero al final, ¿qué define a un verdadero héroe o heroína? ¿Es la cantidad de magia que poseen? ¿O es su capacidad de usar la magia? Con sabiduría, con compasión, con valentía. Es una pregunta interesante. Y creo que la respuesta está en cada uno de nosotros, en cómo elegimos usar nuestras propias habilidades mágicas, ya sean nuestras palabras, nuestras acciones o nuestra creatividad. Es cierto. Y al final, creo que es el legado de Beadle el Bardo. Nos invita a descubrir la magia que llevamos dentro y a usarla para hacer del mundo un lugar mejor. Así es. Y con esa reflexión, damos por concluida esta inversión profunda en los cuentos de Beadle el Bardo. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje mágico. Y Recuerden, la magia está en todas partes. Solo tenemos que abrir los ojos y el corazón para descubrirla. hasta la próxima.